acá en este versículo que hemos leído. Mirá, esta es la introducción, Primera Tesalonicenses. Sabemos que la carta a los tesalonicenses era un lugar real. No solamente para entender un poquito, vamos a estar enfatizando unos versículos claves que Pablo recalca de los hermanos. Y dice el versículo 3, dice la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar enfatizando en cuanto a esto que Pablo nos va a mostrar en estos versículos en esta noche. La fe, el amor y la esperanza, ¿no? Esta iglesia existió, hermanos. Ahí tal vez ustedes lleguen a ver un mapa. En el segundo viaje misionero, Pablo, ustedes saben que él fue azotado grandemente en la cárcel de Filipo. Miren conmigo al capítulo 2, estamos en Primera Tesalonicenses, para que entendamos un poquito el contexto. Dice, porque vosotros mismos, estamos acá en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Solamente para resumir, hermanos, ¿sabe cuál fue esa visita? Yo les animo a que busquen, por ejemplo, Hechos 16:3, es cuando él estuvo en la cárcel, ¿viste? Y ahí cuando estuvieron orando y cantando al Señor, qué impresionante, qué testimonio, ¿no? Ahí, ¿no? Y después hubo la conversión del carcelero. Pero ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 17, ahí tal vez un momentito más llegamos ahí. Entonces, eso es lo que está diciendo en cuanto a lo que estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 1. Vamos al versículo 2. Pues habiendo antes padecido, llegó, digamos, a Tesalónica amargado. Hermano, él fue lastimado y los látigos eran fuertes en la cárcel y él estaba padeciendo injustamente. La gente del judaísmo lo perseguía por el celo, la envidia de ver gente convirtiéndose al Señor. Entonces ahora él, en un momento dado, llega a Tesalónica y llega con denuedo. ¿Sabe lo que significa denuedo? Si usted va al griego, es desatar nudos. Muchas veces en la vida pasas cosas que te ofenden, te lastiman. Y usted sabe que lo que resalta mucho la carta de Efesios dice que no des lugar a la gritería, al enojo, al rencor. Da una lista larga ahí. Y Pablo termina la carta diciendo, oren por mí, no para ser libre de las cárceles, porque Pablo andaba de cárcel en cárcel por causa del Evangelio. Dice, para que tenga denuedo. Es muy importante ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. No solamente tenemos que transmitir el mensaje de palabras, sino que realmente fluya por tu vida, por nuestras vidas. Y es lo que Pablo dice, mira, cuando yo llegué ahí con ustedes, llegué con denuedo, para anunciar que dice el Evangelio de Dios. Nos vamos ubicando, entonces vemos que en este viaje no fue en vano, hermanos. Los judíos, como cuerpos unidos, ellos rechazaron el Evangelio. Mire conmigo ahora sí a Hechos 17:3. No deje Primera Tesalonicenses. Todo esto a usted le va a fascinar este contexto porque va a entender por qué Pablo ahora escribe esta carta. Vamos a Hechos capítulo 17, ¿no? Y vamos a ir al versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por eso, mira, ¿dónde pasó esto? Esto pasó en Tesalónica. Si usted lee los versículos anteriores, Pablo siempre cuando llegaba a un lugar, y muchas veces Pablo no necesariamente llegó a Israel, llegó a ciudades extranjeras. Ciudades donde eran de trasfondo griego, greco-romano, ¿no? Como por decir así, ustedes saben que en nuestros países latinoamericanos hay judíos, ¿no? En México, en la Ciudad de México hay judíos. Inclusive en Argentina hay una comunidad grande de judíos y ellos aprenden el idioma, aprenden aún la cultura, aparte de seguir el judaísmo. Pero Pablo, cuando él llegaba a una ciudad extranjera, lo que primero buscaba era una sinagoga. ¿Saben lo que es una sinagoga? Son lugares que se reúnen los días sábados. Ahí donde profesaban esa fe judaica ellos. Pero mira, él predicó que en la sinagoga, ¿quién era el Cristo? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Salvador? Amén. ¿No? Es Cristo. Amén. Y usted sabe que frente a un mensaje hay una respuesta. Y mira lo que pasó en los versículos siguientes, después de que él expuso esas verdades ahí en Tesalónica.
versículo 4. Y algunos de ellos, ¿qué dicen? Creyeron. Qué maravilloso, ¿no? No estamos hablando de creer en Dios, porque si hoy en día podemos mirar nuestros días, vas casa por casa y vos le preguntas a las personas, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no está hablando de creer en Dios en cuanto a la existencia, sino creer a Dios que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el que murió, el que fue sepultado, el que fue resucitado. Y bueno, estos que estaban ahí, algunos de ellos que dicen, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mira lo que el Evangelio hace, pero había personas que habían rechazado. Por eso estamos mirando que después que Pablo dio, si ustedes después van más abajo en el capítulo 17, lo empezaron a perseguir a Pablo y tuvo que escaparse a Berea. Por eso dice la palabra, pero algunos que dicen, creyeron, dice la palabra. Ahora, mire conmigo a Hechos 17:10, por favor, estamos ahí en el mismo capítulo, ¿no? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta que Pablo inmediatamente, antes de empezar a evangelizar alrededor de la ciudad, ¿dónde llegaba? A una sinagoga. ¿Te acuerdas que Pablo mismo en la carta a los romanos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios, ¿no? Primeramente ¿a quién? Al judío. O sea, siempre Pablo llegaba al judío y después llegaba ¿a quién? Al gentil. ¿Quiénes son? Bueno, seamos de El Salvador, seamos de México, seamos de Rusia, seamos aquellos que son salvados también por la gracia de Dios, ahora son parte de ese cuerpo como estos creyentes que ahora se unen. ¿Por qué? Porque han creído en el Señor. Y dice ahora que llegó a Berea, ¿por qué? Porque venía huyendo, dice la palabra. Y mientras estaba allí, una vez más, volvamos a la carta a los tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Estamos en el capítulo 1, no deje ahí, por favor, porque ahí vamos a seguir. ¿No? En el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios así, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Qué impresionante el corazón de Pablo por aquellas personas que se convirtieron al Señor. ¿Cuántas semanas estuvo, digamos, Pablo en Tesalónica? A ver si estamos prestando atención. Este es el contexto que estamos diciendo. ¿Cuántas semanas estuvo? 3 semanas. Imagínense, en 3 semanas comenzó una iglesia. Porque dice que algunos que dicen, creyeron. Tal vez en esta noche usted dice, pastor, ¿y por qué usted eligió la carta a los tesalonicenses, hermano? Bueno, meditando en ustedes, hermano, no es coincidencia, ¿verdad?, que Pablo escribe 3 años después esta carta a estos hermanos desde la cárcel de Roma, en el año 52 después de Cristo. Eso le está haciendo como una perspectiva para que se dé cuenta. O sea, en esos 3 años, Pablo no pudo enseñar a los hermanos, no pudo tener presencia pastoral, no pudo irlos a visitar, pero hermano, la semilla fue sembrada. Y vamos a ver un ratito más que aquel que comienza la obra, la va a completar. Y eso es lo bonito y lo maravilloso, porque lo que son ustedes, hermanos, no es porque, bueno, el pastor te alcanzó o un misionero te alcanzó, o como compartí brevemente el testimonio, es la semilla del Evangelio, pero Dios usa instrumentos, como Pablo fue usado. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Entonces ahora, siguiendo con esto, volvamos al capítulo 1, donde estamos, ahí miramos, ahora Pablo, él está diciendo algo interesante acá, damos siempre gracias a Dios, ¿no? Damos siempre gracias a Dios. Bueno, es interesante, ¿verdad? Justo esta mañana alguien me preguntó cómo dormiste, porque me quedé en una casa de un misionero anoche, y entonces le dije, no, dormimos bien, y me dice, dormimos bien, y ya no le di la respuesta por qué, ¿viste? Pero siempre Pablo, si te notas, siempre enfatiza nosotros y vosotros, es como que había más de una persona. Y claro, mirá lo que dice en el versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Siempre Pablo andaba con ese equipo de hermanos, y eso es bonito, porque sabemos, hermanos, que gracias a Dios por los pastores que Dios pone en las iglesias, pero siempre es importante, hermano, estar apoyando como un equipo la obra de Dios. Y mira lo que dice acá en el versículo 2, dice, damos, ¿qué dice? Gracias. O sea, está diciendo nosotros, yo, Silvano y Timoteo.
Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Él está haciendo memoria, hermanos, en las oraciones por los hermanos. Mire el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios. O sea que este equipo de misioneros que en algún momento estuvieron con ellos ahí en Tesalónica y ahora, hermanos, ya no pudieron ir porque están en cárceles, aún practican, hermanos, la oración. No cabe duda, hermanos, que no solamente los hermanos lo hacían en manera individual, pero ahora Pablo está resaltando algo, que también hacen oración conjunta. Mire, hermanos, qué lindo es orar unos por otros, ¿sí o no? Pero también Dios permite a veces que como creyentes nos unamos a orar, como Él está dando testimonio. Y estos cristianos, hermanos, estaban enfrentando grandes luchas. Usted dice, ¿cómo que enfrentando grandes luchas? Porque claro, hermanos, cuando Pablo llegó y empezó a predicar en esa sinagoga, inmediatamente vino una gran persecución. Y Pablo tuvo que huir. Y hermanos, estos hermanos cuando recibieron la palabra no estaban en paz, estaban en grandes dificultades los hermanos. Entonces Pablo, cuando él está enfatizando de dar gracias al Señor, él sabe que estos hermanos estaban enfrentando grandes luchas de maldad. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que tenemos que aprender, el secreto está, digamos, en que Dios nos da recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? La oración. Y Pablo acá está diciendo, siempre haciendo memoria de vosotros, que dice, en nuestras oraciones. Hermanos, la fuerza no proviene de Pablo, no proviene de sus compañeros. Si vamos a buscar una aplicación en esta noche, la fuerza no viene, hermano, de nosotros mismos. La provisión, la fuerza proviene de Dios, hermanos. Los creyentes buscan los recursos y ese poder mediante, hermano, la oración. Porque dependemos del Señor. Él dijo claramente, separado de mí, nada podéis hacer, hermano. Por eso, hermano, Dios es solamente el que nos puede dar la fuerza. Si usted quiere anotar esto, pero ahí en Isaías 40, 29, a veces algunos los ponen en cuadro, a veces lo memorizan, pero dice en Isaías 40, 29, dice acá, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene, ¿qué dice? Ninguno. ¿Quién hace todo eso, hermanos? Es Dios. O sea, Pablo nos anima a tener realmente una esperanza en Él, en la cual jamás nos va a defraudar. Pero no solamente eso, en Filipenses 2.13, Él puede decir que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde viene la fortaleza? La fortaleza no viene de nuestra inteligencia, todo nace en el poder de Dios, hermanos. Amén. Entonces, con esto en mente, entramos al versículo 3, dice, acordándonos. ¿Acordándose de quién? De los hermanos de Tesalónica. De esos hermanos que en algún momento, cuando Pablo quería quedarse con ellos, porque a veces, hermano, Pablo no se iba de un viaje pasajero. Él mismo claramente dio testimonio a la iglesia de Éfeso. En su última visita dice, ustedes saben cómo me he comportado por estos 3 años y medio, dice, de noche y de día, dice. He estado ahí casa por casa, no he rehuido dar todo el consejo de Dios. Gracias a Dios por esos siervos, hermanos, que dan ese testimonio de esa manera personal. Pero en esta oportunidad Pablo tuvo que escapar porque estaba siendo perseguido. Entonces, hermano, la iglesia, en otras palabras, como dije hace un momentito, podía haber quedado abandonada. Pero sin embargo, Dios, hermano, la iglesia es de Él. Y Él cuida de los suyos. Y por eso vemos acá claramente que en el versículo 3, dice la palabra de Dios así, acordándonos sin cesar delante de Dios, hermanos. Me gustaría poner esta frase, hermano. ¿Qué es lo primordial que tenía Pablo? Ustedes tienen la frase, ¿qué era la prioridad de Pablo? La prioridad de Pablo, lo recalcamos ahí en color, es glorificar y dar gracias a Dios. Él lo está recalcando en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios. ¿De quién es la obra? Recordémonos que la obra no era de Pablo. ¿Quién estableció la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Él es también el objeto de confianza del apóstol. Y si Pablo nos anima, hermanos, a dar siempre gracias a Dios y a hacer memoria en nuestras oraciones, es un ejemplo digno, hermano, de fe como creyentes, como hijos de Dios, que
el Dios de Pablo es nuestro Dios, es nuestro Salvador, podemos tener plena confianza, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios acá en el versículo 3, la obra de, ¿qué dice? De vuestra fe. Eso en otras palabras, hermano, había un celo de estos hermanos, si usted nota, ¿cómo recibieron la palabra? Pues hermano, Dios obró con poder en esos creyentes nuevos. Por eso vemos ahí, hermanos, que no fue una fe superficial. No, fue una fe, hermanos, operante. Una fe, hermanos, que obró con el poder de la palabra. No fue la palabra de Pablo, fue la palabra de Dios. Qué impresionante eso. Por eso, note, la palabra dice, la obra. Estamos en el versículo 3. Acordándonos sin cesar de Dios y Padre, de nuestra obra, de vuestra, que dice fe. Marque eso, hermanos. Usted sabe que el libro de Santiago recalca muy grandemente que la fe sin obra es muerta. Si usted no quiere dejar ahí en ese pasaje abierto, mire, acompáñeme a Santiago, capítulo 2. No estamos hablando de una fe intelectual, de algo que es superficial. Esa palabra ahondó en el corazón de los hermanos tesalonicenses. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, y el versículo 22. Esto nos va a conmover cómo Santiago lo expresa, ya que, hermanos, los hermanos acá, que pastoreaba Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, se enfrentó con una congregación, hermanos, que era más bien superficial, y hermano puso el ejemplo de alguien que estaba pasando necesidad y no lo estaban ayudando. Entonces, mire conmigo al capítulo 2, y ahora vamos a dirigirnos al versículo 22. Dice una pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ustedes saben que si usted lee este pasaje, está hablando de Abraham, pero también está hablando de Rahab. Y usted sabe que Abraham, él fue probado en su fe. Y esa fe fue puesta en acción desde que fue llamado para que él fuera de un lugar de comodidad, empezar a andar en tiendas. Hermano, fue un hombre de fe. Pero no solamente en el camino de la fe, sino aún después de cuando se le pidió su hijo. Todo eso, hermanos, fueron etapas para su crecimiento, pero el énfasis acá es que dice se perfeccionó, se maduró por las obras. Bueno, qué importante tener en cuenta esto. Volviendo, hermanos, al libro de Tesalonicenses, donde estamos en la primera carta, vemos acá claramente, hermanos, que esta obra, como vemos acá, es singular, es personal. Mire conmigo a 1 Tesalonicenses 1:5. ¿De qué manera, hermano? Es que el Evangelio obra. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, que dice, en poder. Hermano, Dios transforma vidas, hermanos. Mire el versículo 10. Estamos en el capítulo 1, versículo 10. Estos hermanos estaban esperando al Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, estos hermanos en su pasado eran hermanos paganos antes de ser salvos, eran idólatras, eran hermanos que hasta tenían más de una o dos mujeres antes de convertirse, pero su conversión fue radical. Entonces, dice la palabra, hermanos, que ellos pasaron grandes pruebas, los hermanos, en esos 3 años que Pablo no los pudo ver, porque tuvo que ser perseguido, se fue a Berea, se fue a otros lugares, terminó en cárcel. Entonces, pudiéramos decir que la iglesia quedó como abandonada, pero no fue abandonada, porque los hermanos estaban creciendo. La palabra en esas 3 semanas que Pablo sembró la palabra, hermanos, obró con poder. Pongamos a reflexionar en esta noche. ¿Cuántos mensajes nosotros hemos escuchado? ¿Cuántas exposiciones bíblicas hemos escuchado? Eso sin contar en esta plataforma. A veces tenemos tantos medios sociales. ¿Está haciendo el efecto, hermanos? ¿La palabra tiene el mismo poder del mismo día de ayer que hoy? Claro que sí, hermanos. Vamos a llegar un ratito más. ¿Quiénes son los receptores? Somos nosotros, son estos hermanos. Porque dice la palabra acá claramente que obró y estaban esperando al Señor. ¿Y saben por qué estaban esperando al Señor? Ustedes saben que muchos hermanos habían sufrido pérdidas. Algunos habían perdido la esperanza que el Señor iba a venir. Hasta tal extremo estaban dudando de que el Señor viniera, porque habían muerto muchos hermanos.
Por eso se escribe el capítulo 4 que dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Él estaba dando esperanza a estos hermanos. Hermano, yo creo que en esta noche usted dice, bueno, yo ya sabía estos versículos. Pero hermano, si el Señor no nos da esperanza, ¿quién nos puede dar esperanza? Si su palabra no nos puede dar un despertamiento en nuestra vida, no puede haber. Estos hermanos estaban pasando grandes persecuciones. De paso quisiera decir algo. ¿Sabe quiénes son los hermanos de Macedonia? Porque a veces hay misioneros que usan mucho la carta de 2 de Corintios 8, donde se menciona las iglesias de Macedonia que estaban pasando gran prueba de tribulación. ¿Sabe quiénes son? Es la iglesia de Tesalónica, es la iglesia de Berea, es la iglesia de los Colosenses. Gran prueba de tribulación. Pero sabemos que la prueba no es para destruirnos, es para madurarnos en la fe. Entonces, el énfasis acá que estamos viendo acá, que de estos hermanos que recibieron, la palabra dice la obra de vuestra fe. Note algo, la fe, el amor y la esperanza son tres grandes, hermanos, gracias que el Señor obra en nuestra vida. Mire conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses 5:8, el mismo libro. Dice la palabra del Señor así. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Mira, la carta comienza con este ánimo y termina enfatizando, hermanos, la fe, el amor y la esperanza. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces estamos mirando claramente, hermanos, el énfasis. Vamos a pasar otra imagen brevemente para que nosotros miremos. La fe, esperanza, ¿verdad? Y amor son tales que no solo pasarían por genuinos delante de los hombres, sino delante de Dios, el escudriñador de los corazones. Es interesante, hay gente que puede admirar nuestra fe, puede admirar, digamos, nuestra esperanza, puede admirar nuestro amor, porque la gente dice, ah, qué gran fe tiene, o qué gran amor, o qué esperanza que tiene. Pero el énfasis acá es delante de Dios. Por eso Pablo, cuando nosotros leemos acá en el versículo 3, dice, acordándonos, dice, de vuestra obra, de vuestra fe y trabajo y vuestra constancia. Pero anteriormente dice, delante de Dios. Hermanos, si no hacemos las cosas delante de Dios, podemos engañar a medio mundo. Pero sabemos que el Señor es omnipresente, Él es omnisciente. Por eso termina diciendo la frase, escudriñador, que dice, de los corazones, hermanos. Por eso nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor, hermano, es hacia el Señor, pero Él también derrama en nuestros corazones por su Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu Santo? Es amor. En 1 Corintios 13, Pablo tiene que decir a la iglesia que tenía todos los dones espirituales, que era una iglesia pudiente, pero tenía muchos problemas también espirituales y era carnal. Pero él le dice, yo les voy a mostrar un camino aún más excelente, termina el capítulo 2. ¿Cuál era el camino aún más excelente? Comienza con el capítulo 3, el amor. No cualquier amor, hermanos, el amor del Señor, hermanos. Por eso acá, el primer énfasis dice acá claramente, la obra que dice, de vuestra fe. Pero no cualquier fe, hermanos, la fe puesta en el Señor, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo está, hermano, tu confianza en el Señor? En segundo lugar, estamos en el versículo 3, dice la palabra, no solamente se acuerda de vuestro trabajo, de vuestra obra, pero dice acá de vuestro amor. Y ahora entramos a un punto más profundo, hermanos. Esta palabra amor, hermanos, tiene un sentido y tiene que ver, hermanos, no con cualquier amor, porque sabemos que ustedes habrán escuchado, hay amor filos, que es el amor familiar, también está el amor en el matrimonio, pero el amor ágape, hermanos, es un término con la cual, cuando acá, mire, volvamos al versículo 3, dice acá la expresión, no solamente habla de la obra de vuestra fe, sino dice del trabajo de vuestro amor. O sea que esta palabra, digamos,
bueno, vamos a ser claros. El sentido acá de la palabra acá, podríamos decir griega acá, de amor, es kopos. Quiere decir algo que uno está trabajando intensamente. O sea, es un amor, amados hermanos, sufrido. Ese es el sentido. No es cualquier amor, porque sabemos que este amor, hermano, está padeciendo, está, como les dije hace un momentito, estos hermanos habían sufrido varias pérdidas familiares. Estaban pasando también situaciones grandes y difíciles y no tenían a Pablo y a los compañeros para irlo guiando. Mañana vamos a estar hablando un poquito al final, en el mensaje de mañana en la noche, cuando Pablo dice acá, dice, reconoce entre vosotros a los que trabajan entre vosotros. Quiere decir que ya en la iglesia había pastores, pero la iglesia no lo estaba reconociendo. Eso mañana voy a adelantar ese punto, porque hay que entender que a veces no reconocemos. Mire, hermano, gracias a Dios por esta obra acá en este lugar. Yo sé que tal vez habrá habido hermanos en el pasado, pero siempre Dios no descuida la obra, levanta a hombres, hermanos. Amén. Y así como, por ejemplo, nosotros honramos en un aniversario en la iglesia que Dios pone, hay que honrar a aquellos hermanos que mañana voy a estar hablando un poco de eso, a aquellos que han dado la vida, hermanos, por el Evangelio. Que Dios nos ayude a entender, pero esta iglesia ya tenía pastores, pero no lo estaban reconociendo. Pero volvemos a este momento, ¿por qué? Porque están pasando algo difícil, están sufriendo, por eso el trabajo que dice de amor. O sea, esta obra, hermano, exige no solamente la fe, sino un esfuerzo duro. En Apocalipsis 2, versículo 2, si usted se recuerda, la iglesia de Éfeso era una iglesia que se había esforzado grandemente. Lo único que Dios tenía en el asunto de la iglesia de Éfeso era, dice, tengo contra ti algo, que has dejado, que dice, tu primer amor. Hermano, yo quiero preguntarle algo en esta noche. Si a estas iglesias pasaron pruebas y fueron probados en su amor, en el sufrimiento, y aún vemos la iglesia de Éfeso perdiendo ese amor, ese primer amor, habiendo dejado ese amor, ¿no nos pudiera pasar también a nosotros? Claro que sí. Entonces tenemos que nosotros prestar atención a la palabra de Dios. Por eso dice acá ese trabajo que dice de amor. Vemos acá algo interesante más todavía. Mire conmigo a Romanos 16, 12. El amor, hermano, es también una negación en medio de servir, de trabajar al Señor. Mire conmigo, por favor, el libro de Romanos, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios así en este versículo, en el versículo, vamos a ver 12, por favor, versículo 12. Saludar a Trifena, a Trifosa, las cuales, dice, trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado, que dice, mucho en el Señor. Te das cuenta que hay gente que trabaja en el Señor, pero hay gente que ha trabajado mucho, que dice, en el Señor. Hay una diferencia. Eso tiene que ver con el trabajo de amor. Tiene que ver con gente que se ha negado. Aquí se está refiriendo a trabajos no solamente de ministerio, sino también de trabajos que aún personas hasta quieren evitar, hermano, el malestar, y prefieren, ellos, realmente servirle al Señor con todo. Miren qué interesante esta expresión. La fe cristiana auténtica siempre es una fe comprometida, de la que surge una vida de amor a Dios, hermanos. Amén. Si esto no es la fuente, hermano, de la que nos mueve, entonces tenemos que evaluar nuestro cristianismo. Porque se puede hacer actividades, se puede caer una rutina, pero no pasa nada interiormente. Debemos disfrutar al Señor y disfrutar su servicio. Por eso dice ahí una fe comprometida de la que surge una vida de amor a Dios, de colaboración en su obra y de servicio al prójimo, especialmente a los hermanos. Por eso los rasgos de este amor, hermano, es indispensable en nuestras vidas, como la era en los hermanos de Tesalónica, hermano. Por eso ellos pueden, hermanos, ver el énfasis que Pablo está orando y dando gracias al Señor, dice acá en el versículo 3, del trabajo que dice de vuestro amor. Un amor, hermano, que todo lo sufre. Un amor que todo lo soporta. Este era el amor, hermano, que movía a los hermanos de Tesalonicenses. No significaba, hermanos, que ellos no sintieran las circunstancias que estaban pasando. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que aún así, con esa situación, ellos estaban trabajando
y estaban dispuestos, hermanos, a servirle al Señor, hermanos, ¿qué nos está constriñendo a nosotros, como Pablo le dice a los hermanos de Corinto? Dice, el amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos mueve, nos anima. Estamos volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. No solamente enfatiza, hermano, el énfasis, hermano, de la obra de vuestra fe, no solamente enfatiza el trabajo de vuestro amor, pero dice acá, de vuestra constancia. De vuestra constancia. Esta palabra constancia, si usted la está marcando ahí, tiene que ver con aguante. Y no un aguante cualquiera, porque sabemos que esto ya profundiza más. Esto tiene que ver con tolerancia, significa perseverancia, que proviene de la esperanza, hermanos. ¿Y cuál es la esperanza, hermanos? ¿Qué aprendimos en esta noche? ¿Quién es nuestra esperanza? Es el Señor, hermanos. Es la misma esperanza que los tesalonicenses tenían, pero a veces las pruebas y las situaciones que habían venido, en algún momento Pablo tiene que estar rogando por ellos. Es interesante acá. Esta frase me impacta. Dice, no basta el poder de una recompensa humana o lo atractivo del prestigio. Acuérdense que la palabra, hermano, acá, que tiene que ver con el énfasis que Pablo está dando, es no solamente un aguante, pero sobre esa esperanza. Acá, esta palabra aquí que aparece, copo, que significa toda su dureza, solo es posible cuando está impulsado por el amor que nace de Dios. Hermanos, ¿quién eran los hermanos de Macedonia? Voy a preguntar. ¿Quién eran los hermanos de Macedonia? Los tesalonicenses. Esos eran los hermanos que estaban pasando gran prueba, hermanos. Entonces, note, si ese amor no nace de Dios, entonces no vamos a ser perseverantes, no vamos a ser constantes. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en el Señor. Por eso no es que estamos exentos de prueba, de dolor, de circunstancias, pero acá el énfasis acá dice acá un aguante. Hoy en día nosotros muchos escuchamos la frase, bueno, yo sigo adelante porque no me queda otra. ¿No? Yo sigo en pie, pero ¿sabes qué? En medio del dolor y de las circunstancias no conocemos a Dios. El mundo también pasa dolor, pero sin Cristo. El Hijo de Dios pasa dolor, pero Dios lo transforma a su imagen. Esa es la diferencia. Y estos creyentes, hermanos, no eran cualquier persona, eran hijos de Dios como nosotros. Por eso dice acá el versículo que estamos viendo, la esperanza en nuestro, que dice Señor, la esperanza en su venida. Miren, lo leímos hace un momentito, dice el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Mire, para no ser así, enfatizando el pasado, pero mire, si vamos al presente, nosotros hemos sido probados en estos últimos 3 años, ¿no? Inclusive hemos pasado una pandemia a nivel global, ahora hemos pasado la post-pandemia y ahora dicen que estamos en una endemia y entramos en guerras, y a veces, digamos, hay creyentes que han dudado y algunos creen que van a pasar la tribulación ya. Algunos han dudado de la venida de Jesucristo. Hay redes sociales que se han atrevido a poner hasta fecha en la venida de Cristo. Yo en algunos viajes personales, gente que me ha preguntado, mire, hermano, he estado en ciertos lugares donde me han dicho que ya están los 2 hombres que aparecen en el libro de Apocalipsis, los testigos, ahí andan por el lado de Europa. Y sabe, mire, el asunto es muy peligroso porque cuando nos desconectamos de la verdad, entonces empezamos a entrar en el relativismo, empezamos a entrar, bueno, será cierto, ¿no? Y empezamos a posponer y a hacer cambios. Y esa es la generación que estamos viviendo ahora. Mire, te voy a decir algo, si en los tiempos de los tesalonicenses estaban siendo confundidos en dudar de la venida de Cristo, y Pablo le dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no estar exentos de esto? Entonces tenemos que prestar atención, amados hermanos, que dice la palabra del Señor, como estamos leyendo en el versículo 3, finaliza, dice, vuestra, que dice, constancia. O sea que quiere decir que estamos delante del Señor, delante de nuestro Padre Celestial, como Pablo está orando con sus compañeros, hermanos. O sea que estas iglesias estaban motivadas por el gozo, por la gratitud, hermanos. Al contrario, hermanos, ¿cuál sería lo contrario de no tener gozo? Indiferencia.
Lo contrario sería, digamos, ser superficial, como la mayoría de los creyentes que hoy en día muchas veces caen en el desaliento. Y hermano, es real también la depresión. Un día podemos traer una charla sobre esos asuntos de consejería bíblica. Pero realmente, hermanos, hay creyentes que han pasado por ese camino. Aún vemos en los libros de Salmos, vemos ciertos hombres en la historia de las Escrituras, pero siempre, hermanos, Dios los saca porque Él es nuestra esperanza. Por eso dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Pero dice que Dios, Jehová, nos va a librar de todas ellas. No dice que no vamos a pasar, pero Él nos va a librar. Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer. Entonces estamos terminando acá, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, porque conocemos. O sea que Pablo no estaba hablando con gente desconocida. Dice, yo sé quiénes son ustedes, por las evidencias que puedo ver, por ver lo que está pasando en sus vidas personales. Pablo está diciendo, es cierto, hermanos, no necesitamos ya más testimonios personales o declaraciones. En este momento podemos ver la vida que ustedes están llevando, están pasando. Eso es lo que está enfatizando Pablo acá. ¿Y cómo sabe eso, hermano? Mire, vamos al versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Vuestra elección. Vuestra elección. ¿Qué significa, hermano, la palabra vuestra elección? Significa que somos amados de Dios. Significa que estos hermanos de Tesalónica eran amados de Dios, pero también, hermanos, si tú eres un hijo de Dios en esta noche, también eres amado de Dios. Mira lo que dice según 1 Tesalonicenses 2:13. Versículo 13, perdón, no 2:3, versículo 13, por favor. Dice acá, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nota ahora los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Son hermanos que han oído el Evangelio como vos has escuchado, como usted escuchó, como tú has escuchado, hermano, como yo lo he escuchado un día. Y esa semilla ha sido sembrada y ha dado fruto. Y damos gracias al Señor que estos hermanos, por causa de este versículo, dice, yo sé quién es la elección que ustedes tomaron, vuestra elección. Quiere decir que Dios, hermano, os ha elegido como creyentes. De paso quisiera decirle, amados hermanos, ustedes no son un número más para Dios, no. Ustedes son importantes para Dios. No se olvide eso, hermano. Usted no es una silla, un banco más. Usted es importante para el Señor, hermanos. Por eso dice acá claramente, nosotros sabemos vuestra, que dice, elección. Dios os ha elegido como creyentes, como hijos de Dios. El apóstol, hermano, está enfatizando de glorificar a Dios, de conocer a estos hermanos que son amados, hermanos, que son una iglesia. ¿Que dónde comenzó, hermano? En una sinagoga, se recuerda. Solamente tuvo 3 semanas Pablo predicando, y en esas 3 semanas enseñó todo el consejo de Dios hasta que comenzó la persecución y lo tuvo que dejar. Esta carta llega 3 años después. Y mira, hermano, los hermanos siguen firmes y ahora se han expandido, hermanos. Hermanos amados, ¿por qué? Porque la fe, estamos viendo, hermano, el amor y la esperanza, hermanos, en el Señor, nutrió a estos hermanos para seguir firmes en el Señor. Por eso vemos acá, que acá no elimina la responsabilidad de los hombres en cuanto a la salvación, porque algunos se han ido al extremo, vuestra elección, y han enfatizado, bueno, Dios ha elegido, es verdad, pero también cuando Dios llama al pecador como nos ha llamado a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, pudimos responder al Señor, como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No solamente escuchaste la voz del evangelista o del que te dio el folleto o que escuchaste por la radio, es la voz de Dios, el Espíritu Santo, obrando con su palabra. Y hermano, respondiste a ese llamado y aceptaste por fe lo que Dios da. Pero también hay gente que ha rechazado, ¿sí o no? Y muchos de esos judíos que perseguían a Pablo, cegados por el celo, cegados por sus tradiciones, por sus costumbres, al estar así, hermano, también tienen consecuencias, la condenación, ¿sí o no? De paso quisiera invitar a alguien, si en esta noche usted
es la primera, segunda vez, o viene a esta iglesia y le gusta este ambiente, qué bueno, siga viniendo. Pero Dios no quiere que usted sea un religioso más. Ya en aquellos tantos años que han pasado hay más de 10.000 religiones en el mundo. Y sabe que ninguna religión le va a salvar. Hay gente que dice, toma la frase de un hombre del pasado que decía que todos los caminos llevan a Roma. Y con esa expresión piensan que todos los caminos llevan al cielo. No, hay un solo camino. Y Jesucristo lo puso claro y Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no viene por medio de la obra de Jesucristo, entonces usted puede salvarse a su manera. Y yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Cristo murió por nuestros pecados. Él derramó sangre preciosa para poder limpiar de todos sus pecados. Usted no puede limpiar las malas obras con una buena obra. Le voy a dar un ejemplo. Si un hombre asaltara un banco y pasaran algunos meses y se arrepiente, y lo andan buscando, por supuesto, porque no han encontrado todavía ese ladrón, se arrepiente y dice, bueno, ahora tengo todo este dinero, quiero hacer una buena obra. Voy a ir a ayudar a un orfanatorio y voy a dar todo ese dinero para usar. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Esa mala obra puede ser limpiada con una buena obra? No. Solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Y la obra de Jesucristo es suficiente. Y el Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Y ese es el mensaje que escucharon estos tesalonicenses. Y ahí se formó una iglesia en 3 semanas. Y después pasaron pruebas y Pablo les manda esta carta. Y aún los hermanos todavía tienen esperanza. Todavía tienen esa fe. Todavía tienen ese amor. Todavía ellos, hermanos, tienen la esperanza en el Señor. Si Dios permite y el Señor no viene antes hasta el domingo, ahí les extiendo algo. Vamos a entrar a la carta segunda, donde dice que van creciendo en amor, van creciendo en fe y van creciendo en esperanza. Nos preocuparía a nosotros si tuviéramos un bebé y tiene 10 años y sigue el mismo tamaño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos preocuparía si tiene 20 años, no sé, que pueda estar luchando con un asunto de salud. Pero vemos que es lindo ver crecer, ¿no? Ser niño, entrar a la adolescencia, a la juventud, ser adulto, ¿sí o no? Exactamente, los hijos de Dios, hermanos, van creciendo espiritualmente. Y eso vamos a ver. Estamos finalizando, hermanos, acá. Entonces vemos acá que la salvación comienza en Dios, hermanos. Acabamos de ver. Dios ha escogido desde el principio, hermanos, de la salvación. Lo hemos leído en el capítulo 2, 13 de acá del Tesalonicenses. El Señor mismo dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Qué privilegio, hermanos. La salvación involucra el amor de Dios. Por eso Pablo llamó a los hermanos amados. Porque, hermanos, Dios nos ama y somos amados del Señor, hermanos. El amor de Dios se hizo posible por la cruz del Calvario. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero la salvación requiere fe. Y no una fe, digamos, hueca. No una fe muerta. Sino una fe en la cual confía en aquel que es el objeto de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es nuestro Salvador, como dice la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Note la palabra, por medio de la fe. ¿Cómo está su fe en esta noche? ¿Tiene la fe puesta en el Señor Jesucristo? Amén. Vemos que algunas personas oyeron y ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Usted ha creído? ¿Está creciendo en esa obra de la fe? ¿Está creciendo en ese amor? ¿Está siendo constante en la esperanza? La salvación involucra a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Finalizamos. Dice vuestra constancia. Esta es la palabra hipopómene, que significa firmeza, inquebrantable. No es porque somos de fierro, es porque el Señor está en nuestras vidas. En el mantenimiento de la fe y la piedad, aún a costa de los mayores sufrimientos y pruebas. Ustedes saben que los hermanos pasaron grandes pruebas, hermanos. La salvación, hermanos, realmente, cuando hablamos de vuestra elección, cambia la vida. Dios transformó la vida de estos hermanos. Por eso Pablo dice claramente acá, vuestra fe ha sido divulgada, en el versículo 8,
Dice, se ha extendido, y dice, ¿cómo convertiste de los ídolos que dice a Dios? Estos tesalonicenses eran paganos, eran adoradores de dioses. No solamente tenían una esposa, tenían varias esposas. Por eso después usted ve, dice, ningún hermano agravie a otro hermano. Es que a veces el contexto que venimos, todos ustedes tienen cultura, yo tengo cultura. Pero Dios transforma todo eso a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y el cambio no es exterior, es interior, de adentro para afuera. Cambia la perspectiva de la vida, cambia todas las ideas que aún nos han enseñado y lo vemos a la luz de las Escrituras, para la gloria de Él. Entonces vemos acá claramente que nuestro Evangelio, Pablo recalca en el versículo 5, sabemos que Cristo es el autor. Vemos acá que el proceso de la conversión lo aclara en el versículo 5 y 7 que acabamos de ver, hermanos. El Evangelio tiene poder, hermanos. Vemos ahí la eficacia, la potencia. Ahí lo dice en el versículo 5, hermano. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra, sino que dice en poder, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, aunque hay gente que pueda cuestionar en nuestros días, ¿por qué cambiaste? ¿Te prohíben cosas en la iglesia? ¿Te prohíben esto? No, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Es impresionante, hermano. Eso es lo que está diciendo. El fruto del Espíritu empieza a obrar, hermano, en nuestras vidas, en la vida de estos hermanos. Esa fe, hermano, esa esperanza, ese amor, como sabéis, dice el versículo, estamos 5, dice la palabra de Dios, no llegó a vosotros solamente, sino en poder, en el Espíritu, en plena certidumbre, hermanos. Dice, vosotros sabéis. Hermano, yo sé que Dios nos da el privilegio de estar compartiendo en esta noche la palabra de Dios con ustedes. Si Dios va a hacer algo acá entre ustedes no están escuchando algo nuevo. Yo sé que acá el pastor José ya ha enseñado por varios años. O sea, si usted piensa que usted está aprendiendo algo nuevo, tal vez lo está escuchando a la forma argentina, ¿verdad? Pero el asunto es la misma verdad, hermanos. Pero Dios está obrando. Y mira qué interesante, dice, vosotros sabéis lo que Dios permitió ser. Está hablando de Pablo. Cuán poderoso en predicar la palabra, por amor a vosotros, probando ello, que el que lo ha elegido para ser suyos. Hermano, solamente Dios es el que hace la obra, hermanos. Solamente somos instrumentos en la mano de Dios. Pablo, y aún Apolo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es Dios, hermanos. Por eso el énfasis ahí que estamos viendo. Entonces, amados hermanos, termina diciendo el versículo 6, vosotros, dice, hablando de los hermanos, viniste a ser, que dice, imitadores de quién. Por eso es importante tener en cuenta, hermanos, ser ejemplos. Es que la palabra de Dios no va a quedar acá, hermanos, como quedó ahí en Tesalónica. Dice que fue testimonio a todas las orillas. ¿Se acuerda el mapa que les mostré hace un momentito? Ahí enseguida estaba Acaya y estaban las demás ciudades. Amados hermanos, lo que ha comenzado acá en esta área de Limón, esto se va a tener que expandir. Porque sabemos que la palabra obra con poder y vemos que estos hermanos, el ejemplo, este ejemplo fueron de los hermanos de Macedonia. Estos hermanos fueron que su transformación, su conducta, hermanos, no solamente Silvano, Timoteo, gracias a Dios por los pastores que Dios pone, pero hermanos, necesitan levantarse hermanos que empiecen a madurar en la fe y también sean un testimonio a los demás. Amén. El Evangelio tiene poder, hermanos. Si usted quiere sacar una foto de esto, es un resumen de lo que pasa en una vida que acepta al Señor y se convierte. En primer lugar, la obra de vuestra fe. 1 Tesalonicenses 1:3. Al lado, os convertiste de los ídolos a Dios. No fue de boca para afuera, fue una transformación de adentro para afuera. La parte de abajo, la columna izquierda de usted, el trabajo de vuestro amor, es lo que estuvimos mirando. Al lado, para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero, hermanos. No es un Dios muerto, Él ha resucitado de los muertos. Él está escuchando nuestra alabanza, Él escucha nuestras oraciones. Por último, dice ahí, vuestra constancia en la esperanza. Hermano, esperar de los cielos a su Hijo. Amados hermanos, el Señor todavía no ha venido, pero en cualquier momento viene. Maranatá. Mientras llegue ese momento, hermanos, sigamos, hermanos, en esa fe, en ese amor, en esa